أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, y todas las alabanzas sean para Dios, el Señor del universo, y las bendiciones y la paz sean sobre el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz y con su familia, y sobre su familia purificada y sus selectos compañeros. Muy bien. Hoy comenzamos un nuevo capítulo del Sagrado Corán, una nueva sura, la sura número 80, que es Abasa. Lleva este nombre, que es un verbo en tercera persona del singular, huwa, el Abasa, frunció el ceño, significa como cuando uno se enoja o muestra un enojo, y es una sura que hace referencia a alguien que le puso cara de enojado a una persona pobre, a una persona necesitada, un ciego que buscaba la guía de parte del profeta. Y ahora vamos a ver qué se dice, quién puede haber sido esa persona. Hay algunos que creen que fue el profeta y interpretan que fue el profeta mismo el que le frunció el ceño al ciego. Otros interpretan que no, que era otra persona que se encontraba en una reunión con el profeta. Ya vamos a ir viéndolo. Y vamos a ver que a lo largo de este capítulo, de esta sura que tiene 42 ayat, 42 versículos, Allah comienza hablando, haciendo un reproche muy fuerte sobre esta actitud de rechazar al mendigo, al ciego, eh, digamos, de ponerle mala cara, también podemos decir, y que después, bueno, va a hablar sobre el Sagrado Corán, el mismo Sagrado Corán, como una revelación divina, como una guía, como una amonestación también. Luego va a pasar también a hablar sobre las mercedes que el hombre recibe y sobre la importancia de ser gratos con esas mercedes, con esas bendiciones que el hombre recibe a lo largo de su vida. Y también va a hablar del día del juicio y del destino que van a tener las personas que eligen el camino del bien y el camino del mal. Entonces hay un llamado a la reflexión muy importante, sobre todo en cuanto al agradecimiento por parte de las mercedes que recibe tanto el hombre como los animales, todo el planeta, digamos, entero, y los seres con vida que reciben el sustento de parte de Dios, y que eso es una motivación también para que nosotros reflexionemos y agradezcamos esas mercedes de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Sobre la lectura de este capítulo, sobre la lectura de esta sura, tenemos un dicho del noble profeta del Islam, alayhi salatu wassalamu ala alih, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, que dice que la persona que tenga la costumbre de recitar esta sura Abasa se va a encontrar ante Allah el día del juicio con una sonrisa. Todo lo contrario a el nombre de esta sura, Abasa, que es fruncir el ceño o poner cara de enojado. Y esto tiene que ver justamente con el primer mensaje que va a dar esta sura, este capítulo, cómo va a abrir, cómo va a comenzar, contando un suceso. Entonces, a partir de este suceso, nosotros también tenemos que reflexionar y entender que todas las personas merecen respeto, que no tenemos que ser elitistas jamás, que tenemos que, ya sea en el plano en el que nos encontremos, si por ejemplo atendemos una tienda, tenemos que atender al cliente que aparentemente viene con dinero y que puede comprar, como aquel que viene a preguntar y quizá está ahorrando para comprarlo, el producto que nosotros vendemos. No siempre atender con una sonrisa, tratar a la gente con una sonrisa, o sea, no me refiero solo en lo comercial, sino a nivel general el musulmán debe ser como el profeta. El profeta era una persona de cara abierta. ¿Por qué? Porque tenía una sonrisa siempre, una cara que invitaba a que la gente pueda sentir la confianza de pedir un favor y no que iba a ser rechazado. Por eso vamos a ver quién era la persona a la que se refiere
con Abasa, con esto de fruncir el ceño, y si era el profeta o no era el profeta. Muy bien. Entonces la sura comienza con el Bismillahir-Rahmanir-Rahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, y dice Abasa wa tawalla, es decir, que frunció el ceño y dio la espalda o se dio vuelta o volvió digamos, con su cuerpo hacia el lado donde estaba dirigiéndose anteriormente, que quiere decir significa. Entonces nos da a entender que alguien se enoja, alguien pone cara de enojado y le da vuelta la cara o le da la espalda a otra persona que ahora van a nombrar, el mismo capítulo va a nombrar, y entonces empieza, digamos, a explicar qué es lo que sucedió. Y dice de esta manera, dice, frunció el ceño y volvió la espalda, como lo vemos en pantalla, porque se le presentó el ciego. An ja'ahul a'ma. Cuando le llegó a él, habla en tercera persona, al a'ma. El a'ma es el ciego, el no vidente. ¿Y cómo puedes? Así sí, vamos a cerrar acá el tema. ¿Y cómo puedes saber? Dice, puede que él desee purificarse o vaya a purificarse. La'allahu yazakka. De tazkiye viene de purificación. Es decir, que viene una persona que en la historia y en el tafsir sabemos qué persona era y, digamos, su vida, cómo era. Se trataba de una persona, por supuesto, contemporánea al profeta, que se llamaba Abdullah ibn al-Maktum. Y este hombre era ciego y era una persona pobre. Entonces, lo que cuenta la historia es que el profeta estaba reunido con algunos de los grandes hombres de Quraysh, o sea, poderosos, no vamos a decir grandes hombres, ¿no? Para no ensalzarlos, porque realmente entre ellos estaba, por ejemplo, Abu Jahl, el padre de la ignorancia, el tío del profeta. Como sabemos, era un acérrimo enemigo del profeta. Estaba Abbas ibn Abdel Muttalib, también tío del profeta. Y estaba Utba, es decir, eran personas que eran poderosos y que el profeta estaba tratando de guiarlos. Claro, la pregunta es, ¿por qué el profeta iba a guiar a una persona como Abu Jahl, que desde el principio sintió un rechazo muy fuerte por el profeta y que lo acusaba al profeta de estar loco, de hacer hechicerías? Abu Jahl fue uno de los que lo acusaba al profeta de ser brujo, de hacer brujerías. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Digamos, si el profeta ya sabía por su conocimiento, su gran conocimiento, que esas personas, en este caso de Abu Jahl, por ejemplo, no iba a aceptar la guía. En realidad también es una enseñanza para todos nosotros, de que no tenemos que perder la esperanza, siempre tenemos que presentar el Islam y presentarlo de buena manera y de forma agradable. Y esto es un punto también que es muy importante, porque como sabemos el profeta del Islam era una persona, un masum, era una persona que tenía un grado de infalibilidad y de perfección más alta incluso que los demás profetas. Por lo tanto, si el profeta tenía la dedicación de enseñarle el Islam a personas que realmente estaban desviadas y que realmente eran personas que tenían odio por los pobres, odio por los esclavos, odio por, en aquella época, los que no eran nobles dentro de los árabes, odio por los no árabes, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que el profeta, bueno, el profeta lo que nos estaba es enseñando que cuando se tiene la misión de guiar, hay que guiar a todo el mundo y hay que darle la oportunidad a todo el mundo, y además también que no vaya a ser que alguien el día del juicio diga, no, me maljuzgó, no el profeta, sino nosotros mismos, ¿no? Pensó que yo no podía ser guiado, pensó que yo era demasiado mutakabber. No,
El mensaje es para todo el mundo, el mensaje es para la humanidad. Allah es el Señor del universo, de toda la humanidad y de todas las criaturas. Por lo tanto, la guía debe llegar a todo el mundo. Incluso Allah trató de guiar a Shaitán mismo cuando Shaitán se desvió. Por lo tanto, si el profeta tenía además una manera de difundir el Islam y de hablar con la gente, y era una manera agradable, y es muy famoso que el profeta era lo describen como de amplio rostro, es decir, que el profeta siempre estaba con una sonrisa y hasta a los enemigos los trataba con una sonrisa. Entonces, ¿cómo podría ser que el profeta esté reunido con gente poderosa de Quraysh y los está tratando de guiar, está con mucha amabilidad, con buenas palabras, tratando de acercarlos a Dios, a ver si logra ese milagro, y de repente se presenta una persona ciega y una persona pobre, insistente de que quería que el profeta lo guíe, porque hay dos versiones, ¿no? Una es que el que frunce el ceño es el mismo profeta, se enfada con este hombre porque el hombre estaba muy insistente, queriendo que el profeta le hable, queriendo que el profeta lo guíe, queriendo que el profeta le recitase el Corán para que el hombre pueda guiarse y pueda entender. Entonces, esta versión dice que fue el profeta mismo el que frunció el ceño, y hay otra versión de que no, que uno de los presentes fue el que frunció el ceño, se enojó y le dio la espalda porque no le interesaba lo que este hombre venía a querer preguntarle al profeta alayhi salatu wassalam. Entonces, de estas dos versiones podemos sacar que la versión más famosa quizás en el mundo de Ahlus Sunnah incluso, es que fue el mismo profeta el que se enoja, podemos decir, con Abdullah ibn al-Maktum, porque por su insistencia. Y al respecto de esto podemos decir también que si era el profeta el que se enfada, que también dentro de la escuela shia y de los mufassirín, de los exégetas shias, también está esa versión, en algunos, ¿no? Por supuesto. Entonces, podemos decir dos cosas. En primero, que el profeta no comete un pecado al fruncir el ceño frente a una persona que insistentemente, aunque fuera ciega, está escuchando que el profeta está teniendo una conversación con otras personas y corta esa conversación para querer él, digamos, tener una conversación aparte con el profeta. Es decir, que si Abdullah ibn Maktum realmente se dirigió al profeta de esa forma y el profeta se enojó, el profeta frunció el ceño, el profeta en realidad no estaría cometiendo un pecado. Eso en primer lugar, no es un pecado, ¿sí? En segundo lugar, si fuese algo, podemos decir, makruh, si fuese algo desaconsejable, también podemos decir que el ciego no se hubiese enterado, ¿no? Es decir, como no se entera, como no lo hace a la vista de esta persona ciega para hacerla sentir mal, tampoco habría problema en ese sentido. Y tercero, como dijimos, que el hombre, si la historia está relatada de la manera en que se relata, incluso en los hadices que relatan esta historia, además de las aleyas coránicas que estamos viendo ahora, entonces también la verdad es que el hombre, si bien era ciego, bueno, no, digamos, escuchaba y estaba consciente de lo que estaba haciendo en ese momento, que había una reunión, que estaban hablando y que él cortó la reunión muy insistentemente, dicen, para que el profeta lo guíe. Ahora, ese es un punto. La cuestión es que el Imam Sadek alayhi salam dice que no se refiere al profeta. Ya partimos de un hadiz de Ahlul Bayt que dice que Abasa, el que frunció el ceño, no era el profeta, ¿sí? Entonces, esta hipótesis, podemos decir que con este hadiz ya se debilita. Y segundo, si vamos a la lógica y a lo que conocemos del profeta, que el profeta es el hombre de mejor moral, digamos, de moral más excelsa, es el modelo completo
de moral y de perfección. Aunque no sea un pecado fruncir el ceño a una persona ciega que está buscando la guía, por más que venga de forma desubicada, por más que haya venido, digamos, de forma muy insistente y que haya cortado la palabra del profeta, conociendo las características del profeta y la gran paciencia que tenía el profeta, es muy difícil decir que el profeta vaya a fruncir el ceño a una persona que viene a buscar la guía de esa forma, por más que la persona se haya equivocado. Ese es un punto. Segundo, también hay un reproche en el Sagrado Corán. Y ese reproche lo que menciona es que, aparte de que se presenta el ciego y que desea purificarse y que quien le dice al profeta que esa persona no se puede purificar, en el caso que le esté hablando al profeta, dice, en cuanto al opulento, tú le atiendes complacido. ¿Sí? Más adelante habla de que la persona que, digamos, tiene dinero, ¿sí? La persona que tiene poder es bien atendida. Entonces, nosotros realmente no podemos aceptar que el profeta vaya a hacer diferencia de clases, ¿sí? Va a atender muy bien a los nobles de Quraysh y le va a fruncir el ceño a una persona pobre, a una persona ciega, a una persona necesitada, que además buscaba la guía del profeta. Entonces, podemos decir que de las dos versiones, en la escuela de Ahlul Bayt, la versión más fuerte, digamos, la versión además más lógica y que más coincide con las aleyas del Corán, ya vamos a ver por qué, por el juego que hace con los pronombres, que eso es muy importante también, es un punto que lo vamos a ver, y además con lo que nosotros conocemos de la moral del profeta y lo que el mismo Corán dice sobre el profeta. Por lo tanto, es imposible, ¿sí?, que se refiera al profeta desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista del hadith y desde el punto de vista de algunos exégetas. Entonces, ese punto es muy importante. Si bien cuando tomamos la otra versión, y esto creo que ha quedado bien claro, tampoco podemos decir que el profeta haya cometido un pecado, ¿sí? Es decir, si nos pasaría a nosotros, por ejemplo, ¿no? Que somos personas comunes y corrientes, que tenemos errores, que podemos también pecar, y viene una persona ciega y viene insistentemente, y viene y supongamos que nos empieza a tirar digamos, de la manga de la camisa para que le contestemos, y nosotros estamos en una reunión, más allá de quiénes sean con los que estamos reunidos, y uno está hablando y lo cortan, digamos, si uno un poco pone cara de enojado, no, en uno mismo, digamos, no sería algo, digamos, grave o mal visto, ¿sí? Pero el profeta tiene una forma especial, digamos, de conducir a la gente porque él mismo es especial para eso. Él mismo tiene un nivel de perfeccionamiento que algunas cosas que para nosotros, si bien no son haram, pueden ser makruh, pueden ser cosas que no nos dejan bien parados, digamos, en cuanto al carácter, en cuanto a las formas, el profeta es el señor modelo de perfección en cuanto al comportamiento, ¿sí? Entonces, el mismo Corán lo dice. El mismo Corán señala que el profeta tiene un carácter noble, digamos, por sobre todos los hombres o por sobre todos los caracteres, el carácter del profeta es el más perfecto. Muy bien. Entonces, volviendo a este conocimiento, es muy difícil que el profeta prefiera en una reunión a un grupo de personas ricas, poderosas, a pesar de que la guía a esas personas también era una gran puerta que se podría abrir para el Islam. El profeta muchas veces guiaba a las personas, a sabienda incluso de que algunos iban a terminar siendo hipócritas, pero que si entraban al Islam, por la importancia que tenían dentro de lo que eran los clanes y las tribus árabes, por ser jefes de las tribus árabes, por ejemplo, cuando el jefe de la tribu entraba, toda una tribu completa se convertía al Islam.
Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque al entrar un montón de gente, el Islam se hacía más fuerte. Y había más oportunidad de guiar a más personas, de corregir a más personas. No es lo mismo una persona que no quiere saber nada con el Islam que una persona que acepta el Islam, aunque lo acepte de manera débil, porque esa persona, bueno, ya está dentro del Islam, ya es un musulmán, y poco a poco se lo puede ir guiando y poco a poco se lo puede ir fortaleciendo. Entonces, si a través de una persona, aunque esa persona después no iba a salir del todo bien, se iban a convertir 100, 200, 300, 1000 personas, entonces era importante. Y el profeta, de hecho, muchas veces aceptó la yahada y guió a personajes que realmente después terminaron incluso siendo enemigos del profeta. Sin embargo, y que entraban al Islam a veces por otras cuestiones, no por una cuestión de creencia. Más bien por intereses también. Sin embargo, las personas de las tribus eran las que importaban. Y las personas de las tribus muchas veces eran estas personas, como Abdullah ibn Maktum, que eran personas pobres, que eran personas, pero que son las personas que también hacían fuerte al ejército de los musulmanes. ¿Mm? Aquellas personas que no eran nobles y que, porque muchos de los nobles y que algunos eran hipócritas, otros eran débiles, no querían pelear, no querían estar en el frente de combate. Pero generalmente sucede eso, que los jóvenes o que las personas más necesitadas o más vulnerables están más cerca de Dios, tienen el corazón más blando. Entonces eran los que participaban en el ejército del profeta. Y eso también es una razón por la cual muchas veces se guiaba a este tipo de personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que, digamos, tenemos que sacar en conclusión de estas primeras aleyas es que acá hay un llamado de atención que según algunos mufassirín, obviamente, no solamente no es al profeta, sino que va dirigido a una persona, y a una persona que era de Banu Umayya, de entre los Omeyas que se encontraba en la reunión, y que por supuesto fue la persona o se dirige a esa persona cuando cambia el, el pronombre con el que se dirige, porque primero habla en tercera persona y después dice fa'anta lahu tasadda, ¿sí? En la ley número 6, a ver si pueden ponerla allí, la anterior, a ver, la que sigue, al lado del 5. Ahí está. Ahí directamente le habla a otra persona. Entonces, en primer lugar no se está dirigiendo a una persona, a la misma persona. Si no, no tendría sentido que hable en tercera persona, luego que le hable en segunda persona. Cuando decimos primera, segunda y tercera persona, en español, ¿no? Porque en árabe se empieza por huwa, por lo que sería nuestra tercera persona en singular, por él. Pero para que lo entiendan en casa, entonces, acá hay digamos, un llamado directo. Y además, bueno, obviamente, una persona que tiene la responsabilidad de guiar y hay otra persona que está buscando la guía y que la está pidiendo a gritos, la persona que va a guiar, el profeta en este caso, o cualquier profeta de Dios, le va a hacer caso y le va a dirigir la palabra. No lo va a dejar, no le va a dar vuelta a la espalda, ¿no? Ahora, también hay una cuestión acá, que es muy importante. ¿Y qué es? Que el Islam, y esto nos está enseñando estas primeras aleyas, y esto es un llamado de atención para la persona que frunció el ceño, que el Islam acepta a todo el mundo y no hace comparación entre el poderoso, entre el rico y el obrero, por ejemplo, o la persona pobre o el trabajador. Todos, absolutamente todos, son merecedores de la guía y son merecedores del buen trato. Y eso es lo que está señalando el Sagrado Corán. Y nosotros nos inclinamos, como
en la mayoría de los exégetas de la escuela shia, a que no se refiere obviamente al profeta, sino que se refiere a una persona que sí prefería a los poderosos y prefería a la gente, digamos, de riquezas y de nobleza por pertenecer a ciertas tribus y por tener cierta posición económica y social, por sobre otras personas. Y eso, bueno, el Islam obviamente lo rechaza, y el mismo Corán lo rechaza con estas aleyas, enseñando y más bien amonestando a la persona que le pone mala cara a un ciego, así sea ciego y no vea. Así sea ciego y no vea que se le está poniendo mala cara. Por eso es interesante ese llamado a atención. Porque si, como dijimos, si el profeta lo hubiese hecho, bueno, en realidad no es un pecado, pero es algo como para llamarle la atención al profeta. ¿Lo podemos imaginar? La verdad que no. Si fuese así, ojo, si fuese así, esto lo señalan algunos exégetas también, de que, bueno, es así porque fíjense cómo Allah hace descender el Corán, y el Corán no lo escribe el mismo profeta, sino el profeta no hubiese puesto que Dios lo está retando a él. ¿Sí? Ahora, eso es algo también un poco lógico, pero la realidad es que no es digno, digamos, del gran comportamiento del profeta tratar así a una persona que está en busca de la guía. Entonces, desatender al pobre, digamos, desatender a una persona que esté desalineada, o que es un ciego, una persona, un mendigo, por atender mejor a las personas, digamos, opulentas y de poder, que sabemos que quizá va a ser más difícil incluso guiarlos, es muy raro, es muy lejano a la moral del profeta. Por otro lado, Amirul Mu'minin, Ali alayhi salam, dice que son los humildes los pilares de la fe. Dice que son el capital de la comunidad islámica, de la umma, y la fuerza contra los enemigos, las personas humildes. Y es por ello que se debe escucharlos y que se debe amarlos. ¿Y a quién le dice esto el Imam Ali alayhi salam? Se lo dice a Malik al-Ashtar en su famosa carta. Entonces, el Imam Ali alayhi salam es el mejor alumno del profeta, quien toda su moral, toda su ética, todo su comportamiento lo aprende del modelo perfecto que es el noble profeta del Islam, el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Y si el alumno del profeta le está diciendo al gobernador de Egipto, a Malik al-Ashtar, en un mensaje, que los humildes, los pobres, los desposeídos, como era esta persona, son el pilar de la fe, son la resistencia contra los enemigos, son el capital que tiene la umma, y que hay que escucharlos y que hay que amarlos, entonces es muy difícil, es más difícil aún pensar o creer que ese llamado a atención, que ese reproche, porque es un reproche, va dirigido hacia el profeta. No, va dirigido hacia otra persona que con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala vamos a seguir hablando sobre estas aleyas y un poco más de lo que avanza en las próximas aleyas del Sagrado Corán en la próxima clase con la ayuda de Dios Todopoderoso. Son 42 aleyas, pero esta primera parte tiene algunos detalles muy interesantes que los vamos a dejar para la clase que viene, si Dios quiere, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.